Primera de Corintios capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, aquí está hablando el apóstol Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Parece que el apóstol Pablo tenía una gran revelación de lo que significaba hablar sobre todo fundamento, poner el fundamento del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y ni mi predicación ni mis palabras fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahí mismo en Primera de Corintios, pero ahora capítulo 1, versos 17 al 19. Pues no me envió Cristo a bautizar, este era el apóstol Pablo, ¿ok?, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras. Otra vez recalca que hay un evangelio que es más de palabras y habladuría que de espíritu y de poder. Y él dice, este evangelio que Dios me envió a predicar no es con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. ¿Alguien está aquí? Para los que se pierden no la entienden. Para ellos estos mensajes es locura, porque no se pueden entender con la sabiduría humana. Pero a nosotros los salvos, el mensaje de la cruz, del evangelio, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. La Biblia dice que si Satanás hubiese conocido, o los príncipes de este siglo, hablando de los espíritus, lo que Cristo ganaría en la cruz del Calvario, lo que sucedería, jamás hubiesen crucificado al Cristo de gloria. Porque Dios atrapó al maligno en todas sus trampas que tenía contra el hombre, lo atrapó en la cruz del Calvario, haciéndolo colaborar a él mismo para ese fin. Cuando el enemigo reaccionó, ya era muy tarde. La victoria de la cruz había sido consumada. Pero nosotros, verso 23 ahora de Primera de Corintios capítulo 1, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y lamentablemente hasta el día de hoy los judíos tropiezan con Cristo y su cruz, lamentablemente. Para los gentiles, locura. Para los judíos, tropezadero. Para los gentiles, locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Mi tema en esta primera noche, la victoria de la cruz. La victoria de la cruz. La fuente de todo el poder del Espíritu Santo para con nosotros radica en la revelación de la cruz de Cristo y lo que allí ha acontecido eternamente a nuestro favor. El sacrificio máximo. Permítame decirle de la cruz que muchas veces no entendemos que allí se ofreció un sacrificio, de modo
que la cruz representa un altar donde el Cordero de Dios fue ofrendado. Y esto es muy bueno resaltarlo porque los creyentes necesitamos la revelación del verdadero altar del sacrificio. En todo auditorio dedicado como iglesia hay una tarima, un lugar llamado altar. Es el punto más alto y máximo desde donde se ofrecen sacrificios a Dios. Y esa debería ser la norma de un altar en una iglesia. Lamentablemente, cuando no hay la revelación de un altar, la suficiente revelación, esta iglesia moderna sin la revelación de la cruz no es una iglesia que está consciente que cada una de las cosas que hacemos para Dios es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. En todo altar entonces hay un sacrificio para entonces agradar a Dios. Y para que haya un sacrificio debe haber muerte. Si no hay una vida en semejanza a Cristo en cuanto a la cruz, no podremos nosotros en lo que hacemos para Dios ofrecerle sacrificios. Por eso es que lamentablemente mucho pastor o salmista, músico, adorador, lo que tú quieras, o cualquiera que ministre, tiene más revelación de una tarima que de un altar. Jesús no murió en una tarima, ni fue a hacer un show en una tarima. Él fue al altar de sacrificio. Allí en esa cruz y en esa cumbre, ese monte alto, el Gólgota, sucedió el sacrificio máximo, la obra sustitutiva de Jesús para con nosotros los que creemos. Jesús tomando tu lugar y mi lugar. Ya vamos a entender por qué lo hizo. De modo que ahora todos aquellos que crean por fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario y crean en Jesús como su Señor y Salvador, puedan recibir los beneficios de todo lo que aconteció en esa cruz. Yo quiero decirle a usted algo. Al enemigo, a Satanás y los demonios, le molesta reconocer que Cristo o Dios vino en carne como hombre y que murió en una cruz como hombre, que murió sin conocer pecado. Porque si el enemigo reconoce eso, entonces reconoce que un hombre al que él había hecho caer desde el comienzo en Adán y Eva, y a través de hacer caer a Adán y a Eva, les había robado la vida espiritual, que Dios le advirtió a Adán y a Eva y le dijo: si ustedes pecan, si ustedes desobedecen, si ustedes comen de este árbol, ciertamente morirán. Sin embargo, el hombre desobedeció y se rebeló a Dios, y Satanás lo engañó y lo hizo caer, de modo que le robó su vida espiritual. Tomó autoridad y lo desconectó de Dios. Y empezó todo un proceso en el Antiguo Testamento del hombre buscar de nuevo su conexión con Dios. Se pasó por muchos procesos, de modo que el hombre buscaba cómo recuperar su diseño original, su vida espiritual. Pero la Biblia es clara donde dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por Adán
entró el pecado a los hombres, y de Adán a todos los hombres. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mientras el pecado reinara en la humanidad, entonces la vida espiritual se apagó, y la carne, que es la naturaleza de pecado, tomó lugar para conducir al hombre. Cuando digo la carne, no me estoy refiriendo al cuerpo humano, me estoy refiriendo a la naturaleza de pecado, la que impulsa al hombre, la que lo domina, la que lo controla, la naturaleza caída, la naturaleza de desobediencia, los hijos de ira y desobediencia que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Pero cuando nosotros decimos que Dios se hizo hombre y que no conoció el pecado y que se mantuvo en conexión con el Padre como hombre y que venció como hombre y que fue a la cruz como hombre, en esa cruz, cuando Cristo vence, porque al ir a la cruz inocente, sin pecado, lo que es clavado allí y es juzgado en esa cruz del Calvario no es el pecado de Cristo, porque no lo tenía, sino es juzgado el pecado de toda la humanidad, y es juzgada la carne, la naturaleza de pecado que había hecho caer al hombre, y es clavada en esa cruz. No solamente se trata de que Cristo murió allí, es que Cristo crucificó el pecado, pero allí también, en esa cruz, fue crucificada la carne con sus deseos y pasiones. De modo que cuando estudiamos la victoria de la cruz, nos damos cuenta que esa victoria nos devolvió el poder de una vida espiritual en el diseño original en el que fuimos creados. Escúchame bien lo que va a pasar estos 3 días. Vas a recuperar tu poder espiritual. Te vas a fortalecer de una manera tan sobrenatural que te darás cuenta que todo aquello que te ataca y te quiere someter, que fue vencido en la cruz del Calvario, será puesto de nuevo debajo de nuestros pies. Porque nosotros caminamos en la victoria de la cruz de Cristo y su resurrección, y no tiene derecho el enemigo, ni la carne, ni el pecado, ni los demonios, ni Satanás, ni la muerte, ni el infierno, ni la enfermedad, ni la pobreza. Nada tiene poder contra nosotros, porque en la cruz del Calvario fue vencida. Y ahora hay una vida espiritual que tiene poder sobre todo eso. Ni siquiera la naturaleza carnal más pecaminosa puede dominarte cuando tienes revelación de la cruz de Cristo. Recuerde usted que revelación no es conocimiento, revelación es experiencia. Revelación es creer y apropiarte de una verdad y hacerla tuya, y experimentar la victoria de la cruz porque lo crees. De modo que revelación no es que lo sabes, es que lo crees, y como lo crees, lo tienes y lo recibes. Vamos a experimentar el poder de la cruz en estos 3 días. Vamos a experimentar la victoria de Cristo sobre principados y potestades. Vamos a experimentar la libertad de toda acta de decretos que fue declarada contra nosotros. Vamos a experimentar la completa libertad y victoria sobre la carne con todos sus deseos y con todas sus pasiones. Y como consecuencia vamos a anular cualquier fruto de la carne o manifestación en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué necesitamos? La ayuda del Espíritu Santo estos días para una revelación clara de toda la obra de la cruz, porque en esa victoria estoy yo involucrado.
Cuando yo creo en Cristo me hago uno con Él. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que espiritualmente, por hacerme uno con Él, con Cristo estoy también juntamente crucificado. Y dice la palabra de Dios que por haber creído en Él espiritualmente, nosotros hemos muerto también con Él. Dice: y los que son de fe han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. En usted habita un poder para estar con Cristo en la cruz, llevando también la naturaleza de pecado. Cuando la enfermedad se quiera levantar en tu vida, tienes el poder de llevarla a la cruz. ¿Quiere que le diga qué hace la cruz y la revelación de la cruz en tu vida? Tiene el poder de matar todo aquello que no es de Dios, que se levanta contra ti. Cuando usted empieza a declararle la cruz de Cristo a la enfermedad, a la pobreza, a las actas de condenación y culpa que el diablo levanta contra ti, contra mí, a la carne con su naturaleza de pecado, entonces llevas el yo, la naturaleza, el orgullo, lo llevas a la cruz. La arrogancia, el ser independiente de Dios, la soberbia, el egoísmo, la dureza de corazón, la llevas a la cruz. Y empiezas a experimentar una libertad espiritual que no tenías hace mucho tiempo. Empiezas a experimentar poder, fortaleza. Empiezas a experimentar una nueva gracia, un nuevo favor. La debilidad empieza a desaparecer de tu vida espiritual. La carnalidad empieza a huir en todas las maneras. Y por consecuencia, cuando tratas con la raíz, que es la carne, pues los frutos se van solos, que son el pecado. La cruz trata directamente con la naturaleza de todo pecado, que es la carne. La cruz va directamente a crucificar la carne con todos sus deseos y pasiones por la fe. Y cuando la carne queda inoperante, el pecado desaparece.